Buenas noches con todos. Bueno, yo básicamente iba a empezar con lo que es la de permisos de funcionamiento y todos los de trámites y requisitos que se necesitan para que un taller funcione legalmente en el Distrito Metropolitano de Quito. Yo creo que realmente las entidades de control que controlan a esta actividad económica en Quito son un poquito más estrictos. En otras provincias, por ejemplo, en otras ciudades, en Santo Domingo, por ejemplo, el trámite se hace totalmente en línea, no hay mucha inspección, no hay mucho control. Sin embargo, todos los requisitos deben ser los mismos en todo el Ecuador. Por ejemplo, en lo que es de reglamentación de seguridad y salud, esto rige todo a nivel nacional. Cada municipio se hace cargo de sus permisos de funcionamiento, del uso de suelo y secretarías locales en el tema de ambiente. Listo, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar primero con el RUC, el Registro Único de Contribuyente. Es muy importante iniciar bien el enfoque que vamos a tener en nuestra actividad económica, dado que partiendo de la actividad económica que nosotros tengamos registrado en nuestro RUC, todas las actividades posteriores se enlazan muy estrechamente con este inicio. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de actividades económicas que es el servicio de lavado, engrasado, pulverizado, encerado y cambio de aceite, etcétera. Esto podríamos usar, por ejemplo, para empresas pequeñas como lubricadoras, en las que se basan en actividades muy pequeñitas, muy cortitas y bastante limitadas. Sin embargo, si nosotros vamos a hacer una empresa grande que va a tener, por ejemplo, ofertas estatales, de trabajos con el Estado, que tienen varios CPCs, que son los códigos para poder participar en ciertos procesos de de contratación pública. Entonces tenemos que tener bien definido todas las actividades económicas que vamos a tener eh, para para los posteriores permisos de funcionamiento que necesitamos. Entonces no sé, ya, tenemos la LUAE y la patente. La patente se realiza en el Distrito Metropolitano en la página web del municipio. Es un requisito indispensable para todas las personas que tienen actividades económicas en el Distrito Metropolitano. En tenemos que hacer un pago anual en la patente y con esto el número de patente que nos asigna el municipio, nosotros solicitamos el permiso de funcionamiento, que es del UAE. En la licencia única para ejercicio de actividades económicas, vamos a ver aquí nuevamente en esta parte en código CIU, no sé si pueden alcanzar a ver. Nuevamente tenemos todas las actividades que nosotros registramos es decir, la licencia de funcionamiento nos van a dar en base a la actividad económica que registramos en el RUC. ¿Sí? Posterior a la LUAE, lo que nosotros vamos a solicitar es el permiso de bomberos. El permiso de bomberos básicamente nos habilita y nos da la certificación de que nuestro espacio físico es seguro y contamos con sistemas de seguridad, sistema contra incendios, rutas de evacuación, capacitación al personal que trabaja y nos visita dentro de las instalaciones para poder evacuar en caso de un terremoto, de un incendio o cualquier otro evento que pueda suscitarse. Realmente sí, este es un mapa de recursos en donde nosotros identificamos todos los recursos que tenemos dentro de nuestras instalaciones. Por ejemplo, si es que yo voy a visitar, no sé si les ha pasado en un centro comercial, siempre encontramos ese tipo de mapas donde nos dicen dónde hay extintores, dónde hay el punto de encuentro, en dónde están ubicadas las luces de emergencia, para el momento que se suscite cualquier evento, unos pueda reaccionar. Generalmente deben estar ubicados en lugares visibles o en el ingreso de las empresas o en las partes o en cada área si es que son demasiado grandes. Realmente no es muy complicado, o sea, hay las reglas técnicas que nos da el municipio, donde nos da especificaciones, por ejemplo, en el ancho de las gradas. Uno no puede tener gradas muy estrechas, muy anchas, muy altas, si no tenemos una normativa que nos rige el Distrito Metropolitano, en este caso, que nos dice cómo tenemos que realmente tener estos recursos. Por ejemplo, en el tema de extintores, el extintor no puede estar ni muy alto ni muy bajo. Depende, o sea, eso se pone de acuerdo a la media de la población. En el caso de Quito,
bueno, del Ecuador en sí, la media es de 1.50 a 1.60, entonces más o menos a esas alturas tienen que ir los extintores. Por ejemplo, en metros lineales, aproximadamente a 20 metros lineales, tienen que ir los extintores, las luces de emergencia deben estar ubicadas que alumbren la ruta de evacuación. Entonces tenemos reglas técnicas que nos dicen cómo y dónde ubicar estos recursos. En la página del municipio están todas las reglas técnicas. Si desean, yo después les paso un link para... Ajá. Sí, realmente, como te digo, no es complicado. Lo que se complica un poquito es el manejo de los sistemas de diseño, ¿no? Además, también hay cursos gratuitos en el Cuerpo de Bomberos que también indican un poco más de esto, dan un poco de lo que es brigadas de emergencia, lo que es primeros auxilios. Entonces, todas estas certificaciones que vamos adquiriendo, tanto como empresa, como a nivel personal, como los trabajadores, son súper importantes porque hay muchas entidades públicas y privadas que solicitan que el personal tenga por lo menos una persona que sepa de primeros auxilios, que una persona sepa de evacuación, que sea un brigadista encargado de la evacuación en el momento de un sismo, por ejemplo. Entonces, el cuerpo de bomberos es una gran ayuda. Hay cursos gratuitos, hay cursos también que son muy específicos en casos de incendio, cómo actuar frente a un incendio por diferentes causas, por cortocircuitos, por autoindiciones, etcétera. Una vez que el permiso de bomberos, bueno, el inspector bombero nos ha aceptado el espacio físico como el recurso, nos asigna en el UAE un número de permiso de funcionamiento. Entonces, ese es nuestro código de permiso de funcionamiento, en donde certificamos que tenemos o sea, que el bombero nos ha autorizado a poder trabajar. En el caso de que en la primera inspección los bomberos nos dicen que no, tenemos varios no conformidades, nos dan un tiempo prudencial para poder sustentar las no conformidades. Entonces, realmente el aprobar el permiso de bomberos es bastante sencillo y los bomberos nos dan muchísimas facilidades. ¿Ya? Tenemos el certificado de intersección. El certificado de intersección es un certificado donde nos ratifica que el lugar donde estamos funcionando, nuestro predio, el lugar donde estemos arrendando, no está cruzando por lugares protegidos. Es decir, que no pasan ríos por ahí, no tenemos problemas para contaminación del agua, no tenemos áreas protegidas, bosques o área de fauna o flora protegida. Entonces, el certificado de intersección se lo realiza en el Ministerio de Ambiente. En el Ministerio de Ambiente, nosotros ponemos las coordenadas del predio y nos da un certificado de que no intersecta por estos lugares protegidos. Posterior al certificado de intersección, sacamos un registro ambiental. Nosotros como talleres mecánicos sacamos registros ambientales porque nuestra labor, nuestra actividad económica no es de alto impacto. No es como una petrolera, por ejemplo, no es como una constructora que tiene alto impacto en el ambiente. Entonces, en el registro ambiental lo que hacemos es definir qué vamos a hacer y cómo en el caso de uso de materiales peligrosos, por ejemplo, cómo almacenamos las sustancias, cómo calificamos nuestra gestión ambiental respecto a nuestras actividades económicas. Por ejemplo, tenemos almacenamiento de sustancias químicas, combustibles. Entonces, lo que vamos a hacer de forma semestral es realizar el mantenimiento e inspecciones técnicas del estado de los tanques y sus sistemas de distribución, conexiones, tuberías y acoples. Entonces, esto vamos a hacer semestralmente y tenemos que llevar un registro de mantenimiento de los tanques. Es súper importante el llevar el registro de todas estas actividades porque en un momento que pase algún accidente, nosotros podamos determinar la causa. Es decir, digamos que tuvimos un derrame de lodos al alcantarillado directamente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra línea de investigación para saber por qué fue este hecho? Es, por ejemplo, ver cuántas veces limpiamos las trampas de grasa o cada qué tiempo sacamos cuánto material, cuántos lodos de las trampas de grasa que tenemos. Entonces, para poder tomar acciones correctivas. Tenemos el acuerdo ministerial 042, que se firmó el 19 de mayo. Este acuerdo ministerial nos habla de la
trazabilidad de los desechos peligrosos que generamos. No sé si se han dado cuenta últimamente, las comercializadoras de combustibles y de lubricantes ahora nos cobran un valor por servicio de gestión ambiental. Este es para hacernos la recolección tanto de envases como de lubricante usado. Entonces tenemos también aquí un factor que podemos trazar nosotros para saber cuánto compré, cuánto deseché, cuánto desperdicié. Tenemos también un registro de generador de residuos. En este caso, nosotros como talleres mecánicos sí generamos residuos. En las fases de gestión que tenemos para hacer generadores de residuos, tenemos la generación, el almacenamiento, transporte, eliminación y aprovechamiento a través del reuso, reciclaje y disposición final. Entonces, en la fabricación de vehículos automotores, carrocería, remolques y piezas de accesorios, tenemos los lodos que les comentaba, solventes orgánicos y todo lo que se deriva de la actividad. Por ejemplo, si tenemos área de enderezada y pintura, nosotros usamos pintura, barniz, que todo eso se lava. Bueno, ahora voy a pasar al tema de normativa legal en cuanto a relaciones laborales y seguridad y salud. Tenemos dos clasificaciones que para el tamaño de las empresas y para el riesgo que tenemos. La clasificación de acuerdo al tamaño de la empresa, tenemos de 1 a 9 trabajadores, somos clasificados como una microempresa. Tenemos requerimientos mínimos para gestión de riesgos, que son diagnóstico de riesgos, una política empresarial, plan mínimo de prevención de riesgos, de exámenes médicos y programas específicos como son de lactancia, uso de drogas y riesgo psicosocial. Tenemos las pequeñas empresas que tenemos que realizar todos los requisitos anteriores, adicional un reglamento interno de seguridad y salud, un programa de prevención, programas anuales de capacitación, exámenes médicos de inicio, de control anual y de salida de los trabajadores. Tenemos que llevar un registro de accidentes e incidentes. Esto es súper importante porque generalmente nosotros no reportamos al IES cuando tenemos accidentes o incidentes. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos accidentes pequeños, realmente no hay mayor controversia, no hay mayor problema, se solucionan bien, o sea, se solucionan en pocos pasos, en pocos días. Pero cuando tenemos accidentes grandes, algo que incluya, por ejemplo, amputaciones, algo que incluya la muerte de un colaborador, el IES se centra mucho en cuanto nosotros reportamos accidentes pequeños, porque muchos incidentes causan accidentes y muchos accidentes causan la muerte o accidentes graves. Entonces es muy importante tener el registro de accidentes e incidentes. Tenemos que realizar planes de emergencia y contingencia y la clasificación de acuerdo al nivel de riesgo. Tenemos una clasificación de riesgo alto. ¿Por qué les pongo esta comparación? Porque si bien es cierto, muchos de nosotros vamos a entrar en microempresa y tenemos unos requerimientos mínimos bastante fáciles, al ser una empresa de alto riesgo, nosotros tenemos que tratar nosotros mismos a nuestra empresa como una pequeña empresa o una grande empresa, donde tiene de 10 a 49 trabajadores, de 50 a 100 o de 100 o más. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras más gestionamos la seguridad y salud de los trabajadores, menos vamos a tener problemas posteriores con accidentes y prevención de riesgos. Aquí tenemos un pequeño comparativo. Lo que hace una microempresa, por ejemplo, tenemos que designar un delegado de seguridad, designar un médico responsable de salud, registrar un plan integral de la prevención de riesgos laborales, registrar organismos paritarios y un reglamento interno. Es bastante sencillo realizar todos estos pasos. Es únicamente en línea en la página del Ministerio de Trabajo. Una pequeña empresa, aquí tenemos que designar a un responsable, o sea, el delegado únicamente hace ciertas actividades y un responsable tiene que hacer toda una gestión de riesgos. En el médico responsable o contar con un servicio de enfermería, esto es para empresas que tienen hasta 50 trabajadores. Tenemos que registrar un plan integral de prevención de riesgos laborables y declarar nuestros riesgos. Aquí se declaran los riesgos de acuerdo al puesto de trabajo, a las actividades que desarrolla cada uno y a todos los riesgos que tenemos.
Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son riesgos físicos. En los riesgos físicos tenemos el calor, el frío, el ruido, vibraciones, etcétera. En riesgos mecánicos tenemos atrapamientos, caídas a distinto nivel, trabajos en altura. En riesgos químicos, trabajos con materiales contaminantes. En riesgos biológicos, que estamos ahorita justamente pasando por un riesgo biológico total, que son virus, hongos, protozoas, etcétera. Y factores de riesgo ergonómicos. Entonces, cuando nosotros hacemos la medición de riesgos, tenemos que identificar las actividades que cada puesto de trabajo desempeña. Entonces tenemos aquí, y también tenemos que tener un plan de capacitación anual. Eso también tenemos que llevar registros de cada qué tiempo nosotros ponemos. Por ejemplo, yo capacito cada 3 meses del uso de equipo de protección personal, o cada 6 meses de todos los riesgos, un recorderis a todo el mundo de todos los riesgos a los que estamos expuestos. En cuanto a normativa legal de seguridad y salud, tenemos en el primer nivel, tenemos la Constitución del Ecuador, el instrumento y reglamentos andinos, tenemos el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el Decreto Ejecutivo 2393 y resoluciones y normativas del INE. Esa es la pirámide de Kelsen. Entonces, en este orden, tenemos que cumplir con todo lo que nos exigen en el tema de seguridad y salud. Tenemos esta pirámide en donde tenemos toda la normativa legal que tenemos que ir siguiendo, desde la más grande, que es la Constitución, hasta las resoluciones normativas de INE o reglas técnicas. ¿Sí? Entonces, yo quería empezar con esto para poder más o menos dar un preámbulo, porque el tema de equipos de protección personal es bastante extenso y bastante direccionado a. Entonces, primero, para saber si es que es necesario usar un equipo de protección personal, tenemos que identificar el factor de riesgo. Por ejemplo, en el riesgo físico tenemos lo que es temperatura, ruido e iluminación. Si tenemos en temperatura, por ejemplo, contacto con superficies calientes, entonces un equipo de protección personal debería ser un guante con resistencia térmica. Sin embargo, para poder seleccionar un equipo de protección personal tenemos que estar muy claros en que el equipo de protección personal es el último paso que yo tengo que seguir para mitigar un riesgo. Entonces aquí tenemos, primero, lo más importante es ir a la fuente. Por ejemplo, si es que la superficie que puede tener contacto con el trabajador es caliente, tenemos que saber por qué está caliente. Puede ser por falta de mantenimiento del equipo, puede ser que se hayan retirado las guardas y protecciones del equipo, puede ser que el equipo simplemente ya está viejo y ya no cumple su función y está causando mayores problemas. Entonces, la idea es primero eliminar, sustituir el factor de riesgo. Esto es trabajar directamente en la fuente. Entonces, mientras más trabajamos en fuente medio, menos vamos a trabajar en receptor. El receptor es el trabajador. Entonces, si es que nosotros mitigamos el riesgo, por ejemplo, en la superficie caliente en la fuente, no tenemos que llegar a adquirir un equipo de protección personal. En el caso de que trabajamos en el medio, que son eh, controles de ingeniería, modificaciones de los equipos, adaptaciones, podemos, por ejemplo, ponerle una superficie adicional a la superficie caliente o cosas por el estilo. Tenemos controles administrativos, que únicamente personal capacitado puede acercarse a esas máquinas, o que capacitar a las personas de cómo tienen que manejar los equipos. Y al final tenemos que llegar al control sobre el trabajador. Entonces, mientras más trabajamos en fuente y medio, menos trabajamos en receptor. La idea del equipo de protección personal es crear una barrera entre el riesgo y la persona. Entonces, no, es más factible trabajar en la fuente medio que en el receptor, porque en el momento que hay un accidente, si es que nos dimos cuenta que pudimos haber mitigado en la fuente, económicamente también va a ser mucho más rentable haber actuado en la fuente y en el medio que en el receptor, porque en el receptor pueden haber pérdidas de miembros, pueden haber pérdidas humanas, la para de trabajo, que también es algo que nos cuesta mucho. Se tienen estudios de que un accidente leve puede causar de 2 a 3 horas de para en el trabajo habitual. Tenemos el equipo de protección personal,
Para seleccionar el equipo de protección personal tenemos el paso uno, que es, como les dije, conocer el tipo de riesgo que tenemos, el tipo de peligro y el tipo de riesgo. Una vez identificado, vamos a descubrir si los trabajadores necesitan en efecto usar protección personal. En el paso 3 vamos a determinar el nivel de protección necesario. Por ejemplo, si tenemos únicamente material particulado, una mascarilla KN95 es suficiente. Bueno, aquí les presentaba un gráfico en donde vemos que el trabajo de la fuente, medio y receptor es más importante en la fuente y el medio. Entonces, tenemos que saber qué tipo de protección para qué parte del cuerpo tenemos. Tenemos protección para la cabeza, protección auditiva, respiratoria, protección visual, accesorios o protección del cuerpo completo, protección para manos, ropa de protección y protección para pies. Por lo general, en los talleres mecánicos lo más importante es usar la protección para pies, protección para manos, auditiva y respiratoria. También la protección visual, por ejemplo, los que tienen el área de enderezado y pintura, generalmente siempre tienen partículas proyectantes que van a los ojos y son, a veces pueden causar hasta ceguera por el tema que no saben que tienen cómo tienen que actuar. Entonces se empiezan a fregar el ojo y mucha gente se queda ciega o tienen problemas posteriores, rasgaduras de córnea, etcétera. Entonces es súper importante determinar en qué áreas vamos a ocupar qué tipo de equipos. Para eso tenemos que saber qué riesgos y qué peligros tenemos en el trabajador. Como les comentaba, el tema de la protección respiratoria. Cuando tenemos material particulado, por ejemplo, de un inicio es una mascarilla KN95 más que suficiente. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, en el área de pintura, en una cabina de pintura que hay gases, que hay más químicos, es necesario que un trabajador use un respirador con filtros que tengan tal vez carbón activado para que pueda tener un elemento filtrante más fino. La selección de los materiales del equipo de protección personal es bastante amplia. Lo más importante es saber que el equipo tenga una certificación de calidad, que tenga una certificación, por ejemplo, que tenga cuántos, por ejemplo, en los guantes, hasta qué tipo de accidentes o hasta qué tipo de contactos pueden resistir, si es que son por golpes, por riesgo de cortaduras, ese tipo de situaciones nos ayudan para evaluar qué tipo de equipos son necesarios. Andrea, dentro del campo automotriz, nosotros que estamos expuestos sobre todo al asbesto en los frenos o en el embrague, este material particulado, ¿sí es recomendable el uso de mascarilla o hasta qué punto es recomendable el uso de una mascarilla para realizar dichos trabajos? Por ejemplo, la mascarilla no es demasiado recomendable. Ahorita, obviamente, todos los trabajadores deben usar su mascarilla por protección del COVID durante toda su jornada laboral. Sin embargo, el tiempo de exposición que se hace, a menos de que se dediquen únicamente a frenos, no es necesaria porque el tiempo de exposición no requiere un equipo de protección. Ah, perfecto. Entonces aquí sí tiene que ver bastante el tiempo de exposición al material particulado para el Claro que uso sí. de la... Ya, perfecto, me queda claro, gracias. Ya, los equipos de protección disminuyen la gravedad y las consecuencias de un accidente. Entonces, por ejemplo, si es que yo no tenía puesto un guante y estoy trabajando con algún material cortopunzante, entonces si yo me corto con el guante va a aguantar la mayoría y tal vez solo llegue a tener un raspón en la mano. Si es que no estoy usando nada, el raspón o sea, la cortadura va a ser profunda. Entonces, la idea del equipo de protección es que sea una barrera entre el operador y el riesgo determinado. Ya, por ejemplo, también hay muchas personas, muchos trabajadores que optan mucho o sea, por pedir demasiado equipo de protección. El equipo de protección tiene que ser siempre ajustado a la fisionomía del trabajador, porque no nos sirve de nada, por ejemplo, un arnés que sea demasiado grande que al trabajador no le quede y está trabajando en altura. Entonces, el momento que le quede flojo, el trabajador se va a caer. Entonces, tiene que estar anatómicamente a la medida del trabajador. Comentan, André, la matriz de riesgos tiene que ser actualizada. ¿Cada qué tiempo deben actualizar la matriz de riesgos dentro de una empresa?
y si la misma debe ser socializada solo con las líneas de supervisión o tiene que tal vez estar enmarcada en algún lugar público para que toda la empresa tenga conocimiento del mismo. Ya, la matriz de riesgos se actualiza una vez al año, porque es el reglamento interno de seguridad y salud, el reglamento interno y la declaración de riesgos se hace una vez al año. La matriz de riesgo no tiene que estar visible para todo el mundo, es una gestión interna de la empresa. Lo que sí tiene que ser siempre difundida para todos los trabajadores es el reglamento interno y el reglamento de seguridad y salud. La política de seguridad, la política de salud, las políticas empresariales deben ser siempre visibles en las compañías. ¿Esta matriz de riesgos tiene algún impacto con los permisos que requieran para abrir un taller? Realmente no tiene ningún impacto. Esto es una parte, o sea, es un requisito en el Ministerio de Trabajo de que uno declare sus riesgos, de que uno evalúe sus riesgos. Sin embargo, para funcionar no, pero es un indicador súper importante que nos dice qué riesgos tenemos altos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mitigar los riesgos? Por ejemplo, un gerente no está expuesto a la radiación no ionizante, pero sí está expuesto al riesgo psicosocial, al estrés, a todo el tema de estrés laboral. Entonces, tú aquí ponderas esto y sacas el resultado y tú miras si es que tu riesgo es trivial, si es que es tolerable, moderado o no es o es un riesgo intolerable. Se Entonces, lo va calificando y se saca una ponderación. sí, los colores te van diciendo qué tipo de riesgo es. Por ejemplo, podemos buscar un riesgo que sea intolerable o ya, por ejemplo, aquí tengo un riesgo intolerable. Entonces, esto es para un enderezador. Entonces, el riesgo que yo estoy evaluando ahorita es el ruido. Entonces, obviamente, el ruido, el enderezador está expuesto todo el tiempo a los herramientas de golpe, están expuestos a las amoladoras, a los taladros, etcétera. Entonces, inicialmente, por ejemplo, aquí podemos actuar en la fuente y en el medio. Entonces, en la fuente sería en el equipo. Tal vez mi equipo no está un poquito en mal estado, necesita mantenimiento y por eso es que suena tanto. En el medio, por ejemplo, sería en el caso de que se pudiera, digamos, un taladro, que son los grandes, ponerle alguna protección adicional para que no emita tanto ruido, buscar materiales que mitiguen el ruido y ya por último llegar a una protección auditiva del trabajador. Sí, ahorita me hacen también una doble pregunta acá a la interna. Me preguntan cuál sería el primer paso en un taller pequeño o el paso esencial para implementar una matriz de riesgos, porque obviamente estamos viendo en tu presentación en la matriz del taller automotriz, que es una matriz ya elaborada con bastantes personas a cargo. Y dentro de un taller pequeño, pues se contará con 4 o 6 personas a lo mucho. Ya, Entonces, quisiera saber cuál es el primer paso para poder implementar esta matriz de riesgos. ya. El primer paso es indispensable saber cuáles son las funciones y actividades que va a desempeñar cada uno. Entonces, por ejemplo, la persona que está a cargo de administrativo es todo el tema administrativo. No puede ser que la persona que está administrativo también sea enderezador o también sea el lubricador. Entonces, hay que definir cuáles son las actividades principales de esta persona para poder identificar a qué riesgos están expuestos, porque si es que es un taller, por ejemplo, yo solita hago todo, entonces obviamente estoy expuesta a todos los riesgos juntos. Entonces hay que identificar cuáles son las actividades a las que yo me dedico todos los días para poder hacer la matriz. Hay matrices un poquito menos complejas, que son matriz 3x3 que le llaman, que son unas metodologías para evaluación de riesgo. Entonces hay bastantes recursos que uno puede usar para evaluar el riesgo. Perfecto, Andrea. También tengo la otra consulta. Nos indican si la matriz de riesgo debe ser firmada o aprobada por la directiva de cada empresa, en este caso las gerencias, o puede ser un ente externo, tal vez un grupo industrial externo que entre a dar un soporte a cada empresa. Las dos formas son válidas.
Por ejemplo, si tienes una empresa grande de más de 50 trabajadores o hasta 50 trabajadores, la ley te exige que tú tengas una unidad de seguridad y salud. Entonces, obviamente vas a tener un ingeniero en seguridad industrial o en ingeniería industrial que te pueda validar esta matriz de riesgos y va con corresponsabilidad del gerente. Porque hay que estar súper claros que la unidad de seguridad y salud no es como el área, yo que sé, contable o de recursos humanos. Es un área independiente que su función es velar porque se cumplan todos estos requisitos. Por ejemplo, cuando hay empresas grandes se tiene el comité paritario. En el comité paritario se analizan todos los accidentes, se buscan mejoras para los trabajadores. Entonces tenemos una persona delegada por parte de la gerencia, no puede ser el gerente, una persona delegada por parte de los trabajadores y los médicos y técnicos de seguridad son tratados, o sea, como un mediador. No pueden ser juez y parte. Ya, Andrea, también la siguiente consulta es si es que esta matriz de riesgos o la seguridad y salud ocupacional de los EPIs de los trabajadores se pueden fusionar a algún otro tema de salud y seguridad ocupacional, Bueno, como una realmente integración de dos normativas al mismo tiempo. verás, las normativas lo que te dicen es, por ejemplo, cuáles son las funciones de cada área, por ejemplo, de la unidad de seguridad de salud, del servicio médico, de la gerencia, qué hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, o sea, cuáles son las competencias, hasta dónde llega. Las metodologías que nosotros usamos para hacer la identificación de riesgos pueden ser varias. Por ejemplo, para hacer identificaciones pequeñas, podemos usar métodos simples, por ejemplo, causa raíz, que es súper común, o sea, tú identificas cuál es tu problema, digamos, un accidente, por ejemplo, un trabajador le pasó por encima a otro trabajador con el carro. Entonces, tú vas buscando la causa raíz, si es que las causas pueden ser por la maquinaria, por condiciones subestándar, actos subestándar, entonces tú vas viendo cuáles son. Entonces en ese momento tú vas canalizando y evaluando tu riesgo. Por ejemplo, fue porque el trabajador que se estaba manejando el vehículo estaba con audífonos a todo volumen y no escuchó cuando sus compañeros le decían que pare, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la causa del accidente? Es que el trabajador estaba usando audífonos cuando uno opera máquinas no puede usar audífonos, por ejemplo. Entonces hay reglas técnicas que te van diciendo qué es lo que tú debes de hacer en ciertas circunstancias o cómo tú debes de actuar ante ciertas situaciones. La pregunta de William nos indica hasta qué punto es recomendable iniciar con el proceso de seguridad y salud ocupacional en talleres pequeños, ya que muchos talleres dejan a un lado esto y lo toman en serio cuando ya tienen un accidente. Ya, lo importante aquí no es realmente cumplir con los requisitos ni con la normativa, es realmente ir poco a poco. Por ejemplo, si mi taller chiquito no cuenta con una trampa de grasa, yo estoy emitiendo todo lo que se me cae al piso, a la alcantarilla, puedo empezar por ahí, puedo empezar con ciertas cosas que me son accesibles económicamente. También hay que tomar mucho en cuenta el lugar del espacio físico en el que estamos, también hay que tomar en cuenta la cantidad de trabajadores que tenemos. Por ejemplo, si es que yo no tengo para ponerle a todos mis trabajadores un uniforme, por lo menos un chaleco reflectivo. Por ejemplo, si es que mi galpón o el espacio donde estoy trabajando no tiene suficiente luz, entonces, ¿qué hago? Es poner más focos, más puntos de luz para que no tengan esfuerzo visual. Entonces, no necesariamente tengo que irme con un luxómetro a medir cuánta luz está llegando, sino que uno puede hacer mediciones bastante personales para saber si es que está expuesta una persona a un riesgo. Por ejemplo, una manera súper fácil de identificar si es que uno tiene riesgo auditivo es cuando uno a 1 metro de distancia de otra persona no escucha cuando está hablando. Entonces, cuando uno no escucha y escucha más del ruido, quiere decir que los decibeles están sobre los 85. Entonces, sobre los 85, yo ya tengo que tener incluso hora, reducir el tiempo de exposición, es decir, digamos, ya no las 8 horas seguidas, sino tengo que tener, puedes ponerle al trabajador 4 horas más 1 hora de para que puedan terminar su jornada. Perfecto, Andrea. Te queríamos agradecer bastante por la exposición.
Creo que todas las personas que estuvieron conectadas, sobre todo las personas de los talleres pequeños, son las que requieren esta información. Nos ayuda a mitigar bastantes riesgos y nos damos cuenta que esto debe ser sólido porque los objetivos deben ser claros, medibles y cuantificables. Aquí la página del ministerio automáticamente te sabe cuántos trabajadores tú tienes en tu empresa, entonces te dice, tú tienes que únicamente designar un delegado de seguridad o tienes que tener un responsable y una unidad de seguridad. Entonces, por ejemplo, que tú tienes documentos de soporte y aquí tienes el programa de prevención de riesgos psicosociales, tienes que tener, por ejemplo, depende de la cantidad de mujeres en etapa fértil, tú tienes que tener una sala de lactancia, por ejemplo. Entonces aquí te dicen bajo qué parámetros tú tienes que aplicar la normativa que tienes, porque tú no puedes aplicar toda la normativa en toda la actividad económica. Entonces, por ejemplo, aquí tiene la norma técnica INEN de los extintores portátiles, sí. Entonces, muchos de esos te dicen cada qué tiempo tienes que recargar, cuál es el estado óptimo de los extintores, cómo hacer puertas contra fuegos. Entonces, todas estas normas técnicas te ayudan a saber qué aplica para tu actividad económica. Correcto. Dentro del país, nosotros aplicamos la norma INEN como norma principal. Sí, bueno, la norma INEN no es una norma propia, ¿no? Son normas extranjeras que le pusimos el nombre y el logo nuestro. Entonces, podemos buscar también normativa colombiana, que es muy buena, la chilena también es bastante buena, y la más grande y las normas más eficientes que hemos tenido son las normas españolas. Entonces, las normas INEN, la codificación realmente no son muy conocidas, pero si que tú buscas con la codificación española es más fácil de encontrar y tienes información mucho más amplia. Perfecto, perfecto, nos queda claro. Tal vez, William, ¿alguna otra pregunta? Listo, Andrea, mucho gusto por formar parte de esta capacitación el día de hoy. Te agradecemos de parte de todas las personas que hacemos el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha y esperamos verte en futuras ocasiones. Muchas gracias por la invitación también a todos y espero que les haya sido de utilidad. Les queremos recordar a todas las personas que nos están escuchando que pueden ya inscribirse al Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha y obtendrán beneficios como asesorías gratuitas en temas de seguridad industrial.